Shalom, amada iglesia. Es una alegría y un gozo poder estar una vez más reunidos a través de este medio para acercarnos al Señor, para alabar a Dios y exaltar el nombre del Señor. Saludamos a cada una de las familias que en esta mañana están reunidas en sus hogares para unirnos en este tiempo precioso de rendir culto al Señor Dios Todopoderoso. Saludos a la familia de la iglesia El Shaddai en Santa Cruz, de la iglesia Shalom en Montero, y saludamos a aquellas familias, amigos que nos ven también a través de este medio en otros departamentos, en otros barrios, en otros lugares y aún en otros países. Que Dios lo bendiga en esta mañana y que este tiempo sea de gran bendición. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en este tiempo y vamos a entregar nuestras vidas al Señor. Vamos a entregar este tiempo al Señor para que juntos podamos alabar y adorar al Señor. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre Santo, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de estar juntos y alabar y exaltar tu nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor Dios, nos guíe en esta mañana, que tu Espíritu Santo se manifieste en cada hogar, en cada persona, en cada lugar donde en esta mañana estamos reunidos, Señor, para alabar y exaltar tu nombre. A ti sea la honra y la gloria. Bendito y alabado seas tú, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Salmo 135 dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Prepare su corazón, levante su voz y empecemos a alabar al Señor. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con bien y me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en
te alabaré, 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 te alabaré.
Shalom, amada iglesia del Señor. Es tiempo de clamar, es tiempo de acercarnos al Señor. La palabra del Señor en Jeremías 29:12 dice: ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. El Señor promete escucharnos si nosotros levantamos nuestra voz de clamor. Incline su rostro y levante su voz para orar. Padre de los cielos, en esta hora nos presentamos delante de ti como iglesia, como pueblo tuyo, como nación escogida, como pueblo santificado para ti. Señor, nuestra voz se levanta como trompeta, Señor. En alto y buen sonido nuestra voz se hace oír para ti, Señor, trayendo hacia nosotros tu misericordia. Padre, clamamos por Bolivia, Señor. Clamamos por nuestras autoridades, Señor. Clamamos por la presidente, por cada ministro, por cada autoridad que ha sido puesta en lugar, Señor, de alguna responsabilidad en esta nación. Oramos por cada policía militar, por cada personal de salud que está al frente, Señor, de esta situación, de esta pandemia. Clamamos, Señor, para que tu presencia visite cada hospital, visite cada lugar donde hay enfermos, visite aquel lugar donde hay médicos cansados, donde hay gente sufriendo en la periferia, en aquellos lugares donde no hay mucho alimento. Clamamos para que tu provisión y tu visitación venga, Señor, a los hogares de cada boliviano. Padre, es tiempo de buscarte, es tiempo de preparar el camino, es tiempo de preparar nuestro corazón para tu pronto regreso. Padre, oro, Señor, oro por cada hogar, Señor, en Bolivia, en aquel hogar que no te conocen aún, Señor, revélate a ellos, que tu palabra llegue e infunda en ellos, Señor, el deseo de buscarte, de conocerte. Orar por la iglesia en Bolivia, que se levante, Señor, en alto y buen sonido, haga oír su voz, Señor, de clamor por la salvación de esta nación. Oramos por nuestra iglesia, el Shaddai, el Shalom. Oramos, Señor, por cada líder, por cada discípulo. Oramos por cada hermano, Señor, en cualquier parte del mundo que está mirando ahora esta celebración a ti. Para que tu gracia y tu favor los alcance. Para que tu verdad sea revelada en ellos y haya salvación. Padre, estamos próximos a tu regreso. La iglesia entera está sedienta de esperar a aquello, Señor. Oh Dios amado, bendecimos y alabamos tu nombre y declaramos, Señor, que aún lo mejor para Bolivia viene, aún lo mejor para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos viene, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. La gloria y la honra, Señor, para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Predisponemos nuestros corazones para recibir en esta mañana la palabra del Señor. Palabra que nos reconforte, palabra que nos desafía a un nuevo tiempo, palabra para reafirmar nuestra fe en el Señor. Vamos a leer 2 versículos. Hoy vamos a hablar acerca del poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Que el Señor nos guíe, que el Espíritu de Dios nos guíe en esta mañana. Oremos. Gracias por esta palabra y pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor. Abrimos nuestros corazones para que nos des entendimiento. Señor, nos despojamos de todo prejuicio y nos ponemos delante de ti para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El poder de Dios para salvación. Este es el tema de este mensaje. El poder de Dios para salvación. Hoy en día todos quieren salvarse de muchas cosas, salvarse de las enfermedades, salvarse de esta pandemia, salvarse de los ataques del enemigo, salvarse de las deudas, salvarse de muchas cosas. Todos buscan salvación, pero una salvación más importante que todas estas cosas es la salvación de nuestra alma, la salvación de la integridad de nuestro ser, el poder de Dios para salvación. Hermanos, el único poder para la salvación eterna es el Evangelio de Jesucristo. ¿En quién se revela la justicia de Dios? Y cualquiera persona que cree en el Evangelio es salvo por fe en Jesucristo. Los versículos que hemos leído
no solamente debieran ser leídos y oídos, sino más bien deberían ser parte de nuestro diario vivir, porque ellos hablan acerca del mensaje de la palabra del Señor, del mensaje del libro de los Romanos que escribió el apóstol Pablo. Pablo está en contra de una falsa salvación basada en obras, y él predica la verdad de la salvación que se basa en la gracia de Dios. La fe es la que va a acercarnos a la salvación para con el Señor. ¿Por qué es un evangelio de gloria? ¿Por qué es un evangelio de gloria? Dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, hay cosas en nuestras vidas, hay acciones en nuestras vidas de las que nosotros debiéramos avergonzarnos. Si miramos nuestro caminar, si miramos el historial de nuestra vida, podemos encontrar muchos actos, muchas acciones, muchos pensamientos, muchos hechos de las cuales debiéramos avergonzarnos, pero nunca avergonzarnos del Evangelio. Mas al contrario de estos actos debemos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, pero no avergonzarnos del Evangelio. Jesús dijo en Mateo 3:38, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lo opuesto de la vergüenza, hermanos, es la gloria. Lo contrario de la vergüenza es la gloria. Porque la vergüenza es un acto de la cual nosotros nos sentimos mal. Es una forma donde se desestabilizan nuestros ánimos por un acto malo que hemos hecho. Pero la gloria es la honra, es el resplandor, es la alegría, es el gozo. Por eso, lo opuesto de la vergüenza es la gloria. Pablo decía que él no se gloriaba en nada, sino en Jesucristo. Gálatas 6:14 dice la palabra, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí en el mundo me es crucificado a mí y al mundo. El evangelio de Dios es un evangelio de gloria y no de vergüenza. El evangelio de Dios es un evangelio de gozo, de alegría, que nos trae luz, que nos trae resplandor en nuestro camino. Y no es algo que nos pueda humillar, no es algo de las cuales podamos sentirnos mal. Primero, Jesús o Dios encarnado en Jesucristo. Jesús predicó este evangelio de la gloria. ¿Cómo explicamos este evangelio de la gloria? Él, cuando estuvo en la tierra, él predicó este evangelio, el evangelio del reino. Y dice que el evangelio del reino es el evangelio que tiene dos partes. Este evangelio habla de la vida de Jesús y habla de la explicación de la vida de los hombres. Primero, sabemos nosotros que Jesús o Dios encarnado en Jesús nació de una virgen, vivió una vida perfecta, nunca pecó, él siempre hizo la voluntad del Padre, él enseñó el camino hacia Dios, nunca pecó y siempre hizo la voluntad del Padre y enseñó el camino hacia el Señor. Hizo milagros, muchos milagros, mas él murió en la cruz acusado de blasfemo porque dijo que él era Dios, el Dios verdadero. Y él resucitó de entre los muertos y después se apareció a sus discípulos. En segundo lugar, hermanos, el evangelio es la explicación de la vida. En Romanos leemos la siguiente explicación acerca de la vida de los hombres, de las personas, de quién en realidad nosotros somos.
Y empezamos con Romanos 3:10. Dice la palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Y capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que cada persona es un pecador y nadie merece la salvación. Hemos pecado, nos hemos apartado de Dios. Y Pablo reafirma y dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera de la gloria de Dios, estamos fuera del gozo, de la alegría, del resplandor de Dios. Mas Romanos 3:22 dice la palabra, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. El hombre es justificado delante de Dios por fe en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justifica delante del Padre. Éramos injustos, pero Él nos justifica delante del Padre. Esta es nuestra condición y esta es nuestra realidad. Es la realidad de todo ser humano, es la realidad de toda persona. Romanos 5:8 dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó desde la cruz. Dios nos amó enviando a su Hijo Jesucristo. Porque nosotros, aun siendo pecadores, Él murió por cada uno de nosotros. Y ahí es manifestado el amor de Dios para con todos los hombres. Romanos 6:23 dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Merecíamos la muerte. Merecemos por nuestra vida física, por nuestra vida espiritual, una muerte eterna, que significa también un castigo eterno en el infierno. Estábamos destinados a esa situación. Más Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13, el apóstol Pablo explica y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, somos salvos cuando nos entregamos a Jesucristo totalmente. Somos salvos por Jesucristo cuando confesamos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, de manera pública. En el tiempo del apóstol Pablo, la gente religiosa pensaba que la salvación era por buenas obras, o era por herencia de los padres, o era por la religión o por el cumplimiento de las leyes. Los líderes religiosos de esa época enseñaban que la salvación era por cumplir la ley y por la herencia de los padres. Mas ellos mataron a Jesús porque Jesús enseñaba a la gente que la salvación era solamente por fe en Él como Señor y completamente suficiente para salvar. Solo Jesucristo puede salvarnos. Solo el Señor puede librarnos de todo. Mas hoy podemos ver tristemente que hay mucha gente que quiere salvarse a sí mismo con sus propias fuerzas, con sus propios hechos. No solamente personas, sino pueblos, muchas naciones y aún tal vez el mundo quiere salvarse por sus propias fuerzas, creando muchos planes, creando muchas estrategias, queriendo librarse de los afanes, de las situaciones que nos atacan. Pero ningún proyecto humano, ninguna ciencia humana, ningún conocimiento humano, ninguna filosofía, ninguna política creada por el hombre va a salvarnos. Porque el hombre, para salvarse por sí mismo, tendría que ser
perfecto, como Dios es perfecto. Mas en Mateo 5:48 dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Hermanos, la salvación eterna es un regalo que Dios nos da cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor por nuestra fe. Es aceptar a Cristo, es creer en Él por fe para que seamos salvos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios. No nos avergonzamos del Evangelio. Dice la palabra, no nos avergonzamos porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en Él cree. Es importante que podamos creer en Él hoy en día, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El bautismo, la confirmación, la misa, la membresía en las iglesias, la confesión, las oraciones, las buenas obras o una vida moral, no nos van a salvar estas cosas. Todo lo que el hombre pueda hacer por norma, todo lo que el hombre quiera hacer por buenas acciones, no nos va a salvar. El mundo hoy en día está a punto de perderse. La sociedad está a punto de perderse. Y la gente está empezando a crear proyectos, a crear planes para salvarse de esta situación. Pero la Biblia nos dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el Evangelio, es Dios, es Jesucristo que nos va a salvar de toda esta calamidad que hoy en día estamos viviendo en nuestra nación, en todas las naciones y en el mundo. Porque el Evangelio es potencia, es poder de Dios. El Evangelio es el poder espiritual de Dios y tiene poder para cambiar a una persona perdida eternamente y ser salvo eternamente. Puede Él realizar este cambio radical en las personas, de caminar hacia la perdición eterna para llevarnos hacia una vida eterna. Hermanos, el Evangelio tiene poder para cambiar el destino eterno y vivir eternamente en el reino de Dios. No hay poder en ninguna otra cosa, no hay poder en ninguna otra persona. Por eso Satanás quiere que el mundo, quiere que la iglesia, quiere que el cristiano y la humanidad entera tenga vergüenza del Evangelio. Hay muchos movimientos, hay muchos grupos, instituciones, organizaciones internacionales que se levantan contra el cristianismo hoy en día. Porque se avergüenzan. Algunos hasta dicen que eso es obsoleto, que es degradante. Hermanos, el enemigo, Satanás, infunde este sentimiento de vergüenza a las personas del Evangelio. Pero hoy nosotros podemos decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, en esta mañana, Pablo nos hace reflexionar de que él vivió esta experiencia. Pablo vivió esta experiencia personalmente cuando él tuvo un encuentro con Jesús, cuando iba a Damasco. Pero también experimentó eso siendo él siervo, como esclavo. Y por eso él en todos los lugares donde iba predicaba el Evangelio y demostraba el poder de este Evangelio. Hoy nosotros tenemos que dar testimonio del poder de este Evangelio. ¿Y por qué estamos hablando de eso en esta mañana? Hermanos, yo quiero decirles de que el Evangelio de Jesucristo transformó mi vida. El Evangelio de Jesucristo cambió la historia de mi vida. Yo no estaría en este lugar compartiendo esta palabra seguramente si me haya avergonzado del Evangelio. Pero Él cambió mi vida y yo sé que ha cambiado y transformado su vida.
Yo sé que ha cambiado y transformado la vida de muchas personas. Y si aún no ha tenido la oportunidad de experimentar ese poder del Evangelio, hoy, en esta mañana, usted amigo, usted familia que está mirando tal vez por primera vez o escuchando esta palabra, es importante que reflexione y piense que Él puede cambiar radicalmente a la historia de su vida, a la historia de su familia. Porque el Evangelio es el poder que salva y transforma vidas. Porque el origen de este Evangelio es Dios. Hermanos, nunca tendré que avergonzarme del Evangelio porque yo sé de dónde viene el Evangelio. Vino de Dios y no de hombres. El único Evangelio, la salvación eterna pertenece a Dios. No importa que diga el mundo, no importa que digan los religiosos, no importa que digan estos movimientos de organizaciones internacionales, no importa que se declaren en los grandes foros o en las grandes reuniones, no importa lo que puedan decir, lo que importa es que dice Dios, porque la salvación viene de Dios y no de los hombres. Lo importante es lo que dice Dios, lo importante es lo que dice el Evangelio del Señor. Pero si hay otros evangelios que vienen de hombres, o si hay otros pensamientos, otras ideas disfrazados de evangelio que son de hombres con pensamiento humano, dice Gálatas 1, 6 al 9, que es anatema. Es una maldición. Por eso debemos estudiar hoy en día la Biblia, porque hay muchos engañadores en el mundo. Y Jesús mismo nos advirtió a nosotros, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Hermanos, no debemos permitir que otros evangelios, que otra manera de pensamientos puedan engañarnos, ofreciéndonos una salvación, pero una salvación falsa, una salvación basada en nuestros actos, en los hechos, por la capacidad humana. La salvación del hombre es por gracia de Dios. Y el objetivo de este evangelio, hermanos, es la salvación. El objetivo del evangelio es la salvación. La razón del evangelio es para la salvación. La palabra salvación en la época de Pablo tenía un tremendo significado. El evangelio significaba liberación. El evangelio libera a los pecadores del castigo del pecado. La salvación es la más grande necesidad que hoy en día pueda tener la raza humana, porque necesitamos ser libres de todo tipo de opresiones, de todo tipo de engaños. La buena nueva del evangelio es que Jesucristo ha invadido en este mundo perverso y perdido por su vida. Jesucristo ha invadido con su evangelio en este mundo, con su vida, con su muerte, con su resurrección, y ha hecho posible nuestra liberación por fe para todos los hombres, para judíos, para gentiles. Todos podemos experimentar hoy en día la salvación, porque el alcance del evangelio es para todos, para todo aquel que cree. No era un mensaje exclusivamente para los judíos, como hemos leído la palabra, primeramente para judíos, sino era inclusivo para todos. El mismo mensaje es para todos, porque todos necesitamos ser salvos. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, porque todos necesitan la salvación. Hoy más que nunca debemos considerar nuestra salvación, y nuestra salvación solamente será a través del evangelio de Jesucristo. Aunque dice al judío primeramente, no significa que los judíos sean mejores que las demás personas, porque no hay diferencia en la condenación o en la salvación. Es lo mismo para todos.
es la misma salvación para todos. El Evangelio llegó, sí, primero a los judíos en el ministerio que realizó Jesús en esta tierra. Pero en el día de los primeros apóstoles, en el libro de los Hechos, el Evangelio es para todos. Hermanos, este mensaje puede salvar a todos, porque hay una sola condición. El Evangelio exige una sola condición, es cree. Dios no pide que el hombre se porte bien, Dios no pide que el hombre sea perfecto para ser salvo, sino que crean para ser salvo. Es la fe en Jesucristo que salva al hombre. La vida eterna en Cristo es un don para todos. No importa qué tan grandes sean sus pecados, no importa qué tan grandes sean sus males, no importa de qué rango social sea, si es pobre o rico. Juan 3:16 explica y dice que la condición del Evangelio es para el que cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Hoy es el tiempo de creer en Él, de tener fe en Él. Porque en el Evangelio se revela cosas muy importantes. Porque el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo puede Dios perdonar a un pecador? Hay dos posibilidades. Uno es que nosotros mismos podamos pagar nuestra deuda, podamos pagar por nuestros pecados aún siendo pecadores, lo cual es imposible. Y la otra condición es que otra persona pueda pagar nuestras deudas. En la muerte de Cristo por nuestros pecados, Dios reveló su justicia cancelando el pecado. Y la resurrección de Dios, o en la resurrección de Jesús, Dios reveló su justicia poniendo la salvación al alcance de toda persona, de todo pecador que cree en Jesucristo. Porque solo Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Él canceló por nuestros pecados. Él pagó un alto precio y precio de sangre, dice la palabra del Señor. Y por eso el resultado de este Evangelio, cuando creemos y aceptamos, es por fe y es para fe. ¿Qué es fe? La respuesta está en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dígame, ¿hay una ciudad llamada París? ¿Sabe de una ciudad que se llama Miami? ¿Sabe de una ciudad que se llama Londres? ¿Sabe de un país que se llama Estados Unidos? ¿Ha visitado esas ciudades? ¿Conoce esos pueblos? No. Pero ha leído sobre eso. O ha oído sobre esos pueblos, sobre esas ciudades. Y usted tiene una imagen de esas ciudades, de esos pueblos, porque ha creído en aquel que ha visto y ha vivido y le ha contado y cree en eso porque confía en esa persona. Hacemos lo mismo con el conocimiento de Jesucristo. ¿Y cómo ser salvo? Por Jesucristo. Lo creemos, lo que hemos escuchado, lo que hemos oído de una persona de confianza. Desde los primeros apóstoles hasta hoy en día, creemos porque alguien nos habló acerca de Jesucristo. Porque así dice su palabra. Y hoy estamos compartiendo estas palabras porque así es. Porque el Evangelio es poder de Dios. El que cree es el que recibe a Jesucristo como Señor. La salvación es por fe y es para fe también. Y es para fe porque somos salvos por nuestra fe, pero seguimos creciendo en la fe en nuestra vida.
es nuestro crecimiento espiritual o santificación o perfeccionamiento por medio de la vida, de la fe en Jesucristo. Somos salvos para desarrollar nuestra fe en esta vida. Hemos recibido la salvación por fe, pero vivimos hoy en día por fe, para seguir creciendo en nuestra fe, para seguir santificándonos, para seguir perfeccionándonos cada día más en el Señor. Por lo tanto, hermanos, hoy podemos decir que en estos días no hay una razón para la separación entre tú y Dios, porque Jesucristo pagó por tus pecados en la cruz. Tus pecados no están siendo una barrera entre Dios y tú, aunque probablemente pueda existir. Y podemos preguntarnos, ¿qué está entre tú y Dios? ¿Está tu voluntad? ¿Qué está entre Dios y tú? ¿Está tu rebeldía, tu orgullo, tus deseos pecaminosos? ¿Está entre tú y Dios aquello que tú amas? Hermanos, ¿qué está aún todavía? ¿Cuál es la barrera que nos separa? Hermanos, la única razón por la que muchos aún todavía están perdidos hoy en día es porque no quieren poner su fe en Dios. Se niegan a poner su fe en Dios y tienen vergüenza del Evangelio y no quieren confesar a Jesucristo públicamente como Señor y Salvador. Escucha, hermano, Romanos 10:11 dice la palabra, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Entonces, pon tu fe en Cristo, si tú quieres ser salvo y vivir con Él para siempre. Esa vida de gozo, esa vida de gloria en la presencia del Señor. Tú no puedes obtener la justificación delante de Dios por ti mismo. Solo Cristo puede justificarnos delante del Padre. Tú solamente necesitas confesar a Jesucristo como tu Señor públicamente e invocar el nombre del Señor y serás salvo. Querido hermano, querido amigo, querida familia, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, estás viviendo tu vida por fe. Fe en Jesucristo no es solamente para salvación, sino fe también es para nuestra vida, para seguir viviendo en este tiempo difícil, creyendo y teniendo fe en el Señor. Vive como el Señor quiere que tú vivas. Vive por fe en Él y su palabra. Hoy es tiempo de acercarnos al Señor. Hoy es tiempo de creer. Hoy es tiempo de despojarnos de todo nuestro ego, de toda nuestra posición, para creer en ese Evangelio que es poder de Dios para salvación. En estos días necesitamos considerar este aspecto fundamental. Necesitamos a Dios en nuestros corazones. Y si hay aún todavía barreras que están separando en este día entre Dios y usted, este es el tiempo de romper con todas esas barreras. Es el tiempo para romper con todos esos esquemas mentales, esos pensamientos, esas ideas foráneas, esas filosofías e ideologías que nos han separado de Dios, al punto de avergonzarnos del Evangelio. Y como dijimos, porque el enemigo ha trabajado en eso, porque el diablo quiere que el mundo, la humanidad, tenga vergüenza del Evangelio. Porque el enemigo habla que el Evangelio es pasado, es del pasado, que el Evangelio es obsoleto, que en estos tiempos modernos necesitamos de otro tipo de proyectos y la humanidad se ha embarcado en eso, guiado por el mal espíritu, para que mucha gente pueda tener vergüenza del Evangelio. Mas hoy hay una generación que se levanta para creer en Jesús, para creer en el Evangelio que es poder de Dios y declarar que no nos avergonzamos del Evangelio
porque es el poder que va a salvar a este mundo, porque es el poder que va a salvar a esta nación, es el poder que va a salvar a esta ciudad, es el poder que va a salvar a su familia. Y por eso es necesario reafirmar nuestra fe en Él. Si usted cree en el Señor, si usted está viviendo, hoy es el tiempo de consolidarnos, de reafirmarnos, porque el enemigo en este tiempo quiere sembrar también la duda de este evangelio. Hoy no es tiempo de dudar, es tiempo de afirmarnos en esta palabra que hemos recibido un día. Todas aquellas personas que hemos recorrido en el camino con el Señor, y si hay duda alguna, es el tiempo para reafirmar nuestra fe en el Señor, para reafirmar que solo el evangelio va a salvarnos y va a salvar a nuestra familia, va a salvar a nuestro vecino, va a salvar a esta ciudad y a nuestra nación y a este mundo. Pero si antes usted aún vivía separado del Señor, este es el tiempo para aceptar y declarar públicamente que Él es su Señor y es su Salvador. Yo quiero invitarle a usted en esta mañana para que podamos reafirmar como familia, como persona, nuestra fe en Él. Pero si no ha tenido esa oportunidad, le invito a que usted confiese que Jesús es el Señor, confiese que es un pecador y que necesita de esta salvación y de que no va a permitir que el enemigo ponga ese sentimiento de vergüenza por el Evangelio. Pues el Evangelio como palabra del Señor es el poder que va a transformar y cambiar su vida. Yo quiero en esta mañana invitarle a que usted se ponga en pie y podamos orar y presentarnos delante del Señor y confesar que Él es nuestro Salvador. Y la historia de su vida, la historia de su familia va a cambiar a partir de hoy si creemos en Él, que nos ofrece una vida de gozo, de alegría, una vida eterna. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo para acercarnos a Él. Hoy es el tiempo para creer en ese Señor. Póngase en pie y vamos a orar en el Señor. Incline su rostro y nos presentamos delante del Señor esta mañana con toda humildad. Señor Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que renueva nuestra fe en ti, Señor Dios. En medio de esta situación de tantos problemas y dificultades que vive el mundo, la humanidad entera, nuestra nación, nuestra familia, Señor, levantamos nuestras voces para decir, no nos avergonzaremos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra nación. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, oh Dios, para proclamar este evangelio, así como tu siervo Pablo lo hizo, Señor, en esos días. Porque esta humanidad, porque este tiempo, Señor, porque la sociedad hoy en día necesita, Señor, oh Dios, de Jesús. No serán los grandes proyectos, no serán los grandes planes del hombre que está maquinando hoy. No serán, Señor, las filosofías, las ideologías. No será, Señor, las nuevas economías. No será la tecnología. No será, Señor, una nueva educación dirigida por el hombre que va a salvarnos. Solo tu evangelio, tu palabra, las buenas nuevas de salvación, que tiene poder para cambiar y transformar esta sociedad. La vida, Señor Dios. Hoy nos acercamos, Señor, para reafirmar nuestra fe, para reafirmar que creemos en ti, Señor, porque tú muriste en la cruz del Calvario para justificarnos delante del Padre, porque estábamos separados de ti, Señor, oh Dios, merecíamos la muerte, Señor Dios, mas tu muerte en la cruz, tú pagaste el alto precio, Señor, para perdón de nuestros pecados. Por eso en esta mañana, Señor Dios, nos acercamos a ti, una vez más, Señor, para reafirmar nuestra fe. Yo le invito a usted esta mañana que levante su mano derecha y ponga sobre su corazón y diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que me he apartado de ti. Mas hoy en esta mañana, Señor, abro mi corazón
para declarar, Señor, que no me avergüenzo del Evangelio, de tu palabra. Y abro mi corazón para que tú entres, Señor, en mí, para que tú gobiernes mi vida, Señor Dios, para que tú salves mi alma, Señor Dios, y que mi vida, Señor, sea distinta. Señor, yo te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Y te pido, Señor, que en estos días tú me ayudes, Señor, a seguir fiel en tu camino, a perseverar y a vivir por fe en ti, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque sé que un día tú no te avergonzarás de mí, porque hoy, Señor, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es tu poder para salvación de mi vida, de mi familia, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga su vida y que a partir de hoy podamos caminar por fe en el Señor, creyendo en Él y en todo tiempo proclamando su palabra, en todo tiempo anunciando este evangelio que es poder para la salvación. Que Dios lo bendiga. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bendiciones, amada iglesia, que el Señor me lo bendiga, mis amados hermanos. En esta mañana vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Salmos, Salmo 121. La palabra del Señor dice así: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es la sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. En estos tiempos de incertidumbre, mis amados hermanos, muchas veces nos hemos hecho esta pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la palabra del Señor está ahí, diciéndonos: mi socorro viene de Jehová. Él es nuestro pronto socorro, Él es nuestro pronto auxilio en estos momentos de dificultad, de tensión que estamos viviendo. Confiemos en el Señor, acerquémonos más a su presencia, porque el Señor es fiel. Fiel porque hasta el momento no nos ha faltado el alimento en nuestra casa, no nos ha faltado salud, y ha guardado nuestra entrada y nuestra salida. Vamos a entregar nuestras ofrendas al Señor con olor fragante de todo corazón. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor. Te entregamos, Señor, esta ofrenda, Señor. Recíbelo, Señor, con olor fragante, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada familia, Señor, a cada dador alegre, Señor. Bendice su economía, Señor. Bendice sus familias, Señor. Bendice su salud, Señor. Guarda, Señor, su entrada y guarda su salida, Señor. Y que esta ofrenda, Señor, que has separado para ti, Señor, llegue, Señor, a tu altar con olor fragante, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Mi amado hermano, esta ofrenda, sepárelo en un sobre, guárdelo, mi amado hermano, cuando volvamos a la casa del Señor, que será muy pronto, lo vamos a depositar en el alfolí del Señor. Bendiciones, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos estado juntos compartiendo este tiempo
la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su vida, por la decisión que usted ha tomado en esta mañana de creer en el Evangelio. Y sé que Dios estará bendiciendo a su familia, Dios estará conduciendo en su vida en esta nueva etapa. Que Dios lo bendiga, que los días venideros sean de gran bendición y que el Señor sea fortaleciéndole y guiándole. Las personas que hayan podido hacer por primera vez esta oración, les invito a que tomen contacto con la persona que le ha invitado para seguir conociendo más sobre este Evangelio y para seguir creciendo en su fe. Damos gracias al Señor y terminamos agradecidos al Señor y recibiendo la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Evangelio, que es poder, Señor, tuyo para la salvación de nuestras vidas y de la humanidad. Y, Señor, ahora te pedimos, Señor, que tú guardes a cada familia y los guíes, Señor, para que podamos caminar por fe en ti y podamos seguir creciendo en nuestra santidad, en nuestra fe, Señor Dios, y que la semana venidera sea de bendición, Señor, y de victoria en tu nombre, y que tú nos des la capacidad de poder dar testimonio de tu Evangelio a toda persona que necesita, Señor, de tu salvación. Y ahora, Señor, que tu paz y tu amor y tu gracia que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de nosotros hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo